expositor de esta noche, público presente. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Se va a continuar con el ciclo de conferencias organizado por el Consejo Directivo 2013-2014. Invitamos a los abogados presentes a ponerse de pie para entonar las notas del himno al Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Dejamos en el uso de la palabra a nuestro decano, el doctor Víctor Anacleto Guerrero. Doctor Roque David Calonge Rojas, expositor esta noche, dignos colegas, alumnos, público presente. Seguimos siempre con los viernes jurídicos, conferencias gratuitas para todos los colegas y el público presente. Decirles que tienen dos acontecimientos fundamentales en nuestro colegio, cuál es el Congreso, que se dará el 5 y 6 de septiembre, y también lo que es el referéndum que se va a evaluar a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Invitarlos al Congreso. Como ustedes saben, el precio para abogados es 200, 180 corporativo mínimo 3, y los estudiantes 150 y mínimo 3 son 130. Esto conlleva entrega de maletín con programación y una tarjeta de baile gratuito con vía corta de Trujillo. Van a haber sorteo de laptops y tablets también ese mismo día. Y tenemos 23 expositores, de los cuales 4 son extranjeros, y ese día vamos a dar homenaje al doctor Raúl Ferrero Costa, y vendrán expositores pues como Lourdes Flores, el doctor Villasante, va a venir también el doctor Danot, Morón Urbina,
el doctor Raúl Chalamé, el doctor César Nacazaki Servigón, Javier Arevalo, entre otros. Son 22 expositores. Ese día van a funcionar 3 mesas. Acá viene la mesa 1, en el cuarto piso la mesa 2 y en el quinto la mesa 3. En la mesa 1 va a haber lo que es Derecho y Justicia Global. En la mesa 2 lo que son reformas legales imperiosas. Y en la mesa 3 Defensa gremial y lucha contra la corrupción. A la vez, en forma simultánea, van a funcionar las 3 mesas y van a haber exposiciones el sábado en la mañana y luego también el viernes en la mañana y el viernes también en la tarde y en la noche, y el día sábado en la mañana exposiciones. Luego viene la conclusión de la clausura y la elección del próximo congreso, y en la noche, a las 10 de la noche, el baile con vía corta. Bien, esperemos pues el apoyo de todos ustedes para que esto sea un éxito. Y le voy a pedir a la doctora Marrufo para que dé lectura de la hoja de vida de nuestro expositor, mi amigo el doctor Roque Calonge. Tenemos el agrado de presentar al doctor Roque David Calonge Rojas. El doctor es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en el 2004, en la cual concluyó su maestría en Derecho Empresarial en el 2010. Asimismo, ha concluido su maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2012 y actualmente sigue estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014. Inició la docencia universitaria como asistente de cátedra de los cursos de Derecho Laboral en el año 2001-2005. Hoy la desempeña como profesor contratado en la Universidad Alas Peruanas, filial de Chiclayo, en la cátedra de Derecho Procesal Civil 1 y 2, Derecho Laboral 1 y 2 y Derecho Procesal Laboral desde 2009 al 2014. Igualmente es profesor contratado en la Universidad San Martín, filial Chiclayo, en la cátedra de Derecho Procesal Laboral y en Derecho Laboral Empresarial, desde el año 2013 al 2014, para quien pido un fuerte aplauso. Se invita al doctor Roque David Calonge Rojas para que diserte sobre el tema la aplicación de la nueva ley del trabajo. Bueno, muy buenas noches. Hago presente mis saludos a mi gremio, el Colegio de Abogados de Lambayeque, en su persona del doctor Alan Greto, y a todos ustedes por participar en estos viernes jurídicos. En esta oportunidad voy a hablar sobre la aplicación de la nueva Ley Procesal de Trabajo, que es una norma que entró en vigor a nivel nacional a partir de julio de 2010 y acá en el Distrito Judicial de Lambayeque desde el día 2 de noviembre de 2010. A la fecha ya tenemos cerca de 4 años de aplicación y hay algunas novedades que me gustaría compartir con ustedes. Como estamos hablando de la aplicación de la nueva ley, sería interesante saber algunas cosas que quisiera que los abogados aquí presentes tomaran en cuenta y los estudiantes de Derecho también para cuando tengan que litigar en este tema. Aplicar la nueva ley procesal del trabajo implica, desde el punto de vista de los abogados, manejar 2 brazos. Así les comunico yo a mis alumnos. Uno es manejar a través de un brazo el derecho procesal civil y en el otro es manejar el derecho laboral. No se puede litigar en la nueva ley procesal del trabajo si no se tiene estos 2 elementos. Ustedes habrán tenido alguna experiencia o tomarán noticia de que el desarrollo de una audiencia tiene que ver mucho con el tema procesal. Por ejemplo, puede ser que ustedes sean abogados del trabajador y en la audiencia única de un proceso abreviado, en ese momento les presenten una excepción. Entonces ustedes tienen que absorber esa excepción y tienen que absorberlo no de cualquier manera, ¿no? Hay que observar lo que dice el Código Procesal Civil. Quien propone una excepción tiene que ofrecer sus pruebas y no puede ser cualquier prueba, tiene que ser prueba de actuación inmediata. Entonces, y después de sustentarlo o absolverlo, puede suceder que el juez declare fundada la excepción, por lo tanto determina concluido el proceso.
Entonces en ese momento le van a preguntar al abogado del demandante si va a apelar. Y bueno, uno tendrá que decir que sí. Entonces el juez le va a decir, bueno, exprese sus agravios. Y no es por escrito, sino es oral. Y expresar los agravios es manejar derecho procesal civil. Como usted, los abogados saben perfectamente que para apelar hay que invocar dos causales, ¿no? O existe un error en la resolución o existe un vicio. Y en base a eso, que queda grabado en audio y video, el superior, cuando tenga que conocer el tema, va a colocar el audio y video y va a ver qué agravios el abogado expresó en esa audiencia y si esos agravios expuestos sirven o justifican para revocar o anular una resolución. Entonces hay que manejar el procesal civil. Yo siempre incido eso en mis alumnos. Y otra cosa, hay que manejar el derecho laboral, porque puede suceder de que les deduzca una excepción de prescripción o de caducidad. Y entonces vamos a ver que sea de prescripción. Entonces uno tiene que saber que existe una ley de prescripción. Establece bien claro que son 4 años, es la ley 23321. O si es una caducidad, si es un cese de hostilidad, unidad de despido o despido arbitrario de 30 días. Y la ley habla de días naturales, de días naturales, efectivamente. Pero eso ha sido interpretado por un acuerdo plenario 01 del año 99, que esa, a pesar de que la ley habla de días naturales, se debe entender que son días hábiles. Hay que manejar derecho laboral, entonces. Ese es en blanco y negro el temario que les voy a exponer. Aplicar la nueva ley procesal de trabajo por parte de los abogados es manejar procesal civil, por un lado, y es manejar el derecho laboral, por otro lado. Ustedes dirán, pero el derecho laboral son varias normas. Efectivamente, son varias normas. Yo tengo una Biblia de Rendón Vázquez, o sea, le digo Biblia porque es grueso, y hay normas que datan de 1908 hasta la fecha. Entonces, a mí me dicen que soy especialista en laboral, pero yo no me sé todas esas normas. Entonces, pero por lo menos sé las suficientes como para litigar en el mundo laboral. Vamos a ver, pueden haber 100 temas laborales, pero los 100 temas no se ven en el proceso muy seguido. La mayoría de los casos, vamos a ver, el 90% de los casos, y me atrevería a decir quizás un poco más, solamente son cosas sencillas: CTS, gratificación, vacaciones, despido nulo, despido fraudulento, despido incausado, cese de hostilidad, etc. Son pocos temas, pero esos pocos temas, que yo calculo serán 13 o 14, copa el 90% de los casos laborales en el Perú. O sea que tampoco no es tan difícil. El derecho laboral no es difícil, lo que sucede es que es tedioso. Es tedioso porque está diversificado, ¿no? Y gracias a que tengo que todos los días, digamos, como derecho laboral y me conecto con una maestría, tengo que estar actualizado, pero en el mundo del derecho laboral en el Perú, todo el mundo mete su mano. El Tribunal Constitucional metió su mano y ha puesto dos figuras: despido incausado y despido fraudulento, que no están en la legislación nacional, pero están en una sentencia, y eso es parte del derecho laboral. El Ministerio de Trabajo también aplica. Entonces, el derecho de trabajo no es difícil, es tedioso, sí, os confío que así es tedioso. Entonces, es un tema de práctica, ¿no? Si se arriesgan a litigar en el mundo laboral, realmente tienen que manejar básicamente el derecho laboral y también tienen que manejar básicamente el procesal civil, ¿no? El procesal civil, que dicho sea de paso, es una norma de avanzada en Latinoamérica. Es el segundo código más importante de Latinoamérica. Es un código de tan avanzada que me sirve de ilustración para otros sistemas procesales, ¿no? Entonces, y trae algunas técnicas. Realmente el procesal civil es muy técnico y es muy formal, pero hay que saberlo, ¿no? Entonces hay algunas cosas que tienen que manejar. Vamos a empezar por el primer tema. Este es un tema que sí realmente me preocupa, porque es un tema que nunca les han enseñado en la universidad, nunca les van a enseñar en las maestrías, no lo van a encontrar en ningún libro, pero es algo básico. Yo no entiendo cómo no se contempla este tema, los regímenes laborales. Miren, así como existe la mala praxis del médico,
o sea, la mala praxis médica, en la cual nuestra sociedad peruana no le puede perdonar a un médico que cometa un error, o sea, se equivoca en el acto médico no por dolo, sino por error, por negligencia, no le perdonamos al médico eso. Es así que elevamos esa negligencia a la figura penal. No se lo perdonamos al médico. ¿Y por qué? Porque tiene algo en sus manos tan sagrado que es la vida. Por lo tanto, se supone que ese profesional debe estar tan preparado que no puede cometer ni más mínimo error en su acto médico. Porque tiene algo tan sagrado que es la vida. Y los abogados, no existe mala praxis del abogado. Pero el abogado también tiene algo tan sagrado como la vida, que es el derecho del patrocinado. He sido testigo de excepción cada vez que van a mi oficina a solicitarme que prácticamente haga revivir un caso o rescatar un caso cuando a lo mejor el trabajador que viene a pedirme sí tiene derecho, pero el abogado encauzó mal el tema. Debió haber puesto un proceso de nulidad de despido y el abogado decidió colocar otro proceso de despido arbitrario. O debió un trabajador CAS, el abogado le ha ofrecido reposición cuando la legislación no es posible de reponer un CAS. Y entonces eso también tiene que ver mucho con los abogados de hoy día. Los abogados de hoy día debemos ser prácticamente técnicos en el derecho. Y entonces me van a ver, me preguntan, me consultan, y bueno, dije, bueno, acá debió haber sido por un proceso, supongamos, laboral, y todo ha sido por un proceso de amparo, y no se puede. Entonces, doctor, hay que retirar y hay que volver a colocar, que no se puede, a colocar el derecho. Entonces es triste ver que a lo mejor ese trabajador sí tenía derecho a reponerse, pero el abogado técnicamente fue por otro camino que no era el idóneo, que no era el adecuado. Y esos temas, me doy cuenta que pasan por este tema, que el abogado no puede distinguir el régimen laboral. Litigar en la nueva ley procesal de trabajo implica conocer el derecho laboral. Y este tema es el más básico, y se lo voy a explicar. Cuando hablamos de los regímenes laborales, el régimen laboral en Perú clásicamente eran dos, y era muy sencillo. Un régimen laboral, decreto legislativo 276, que se aplica a los trabajadores de la administración pública, y un régimen laboral de la actividad privada, que es el decreto legislativo 728, que se aplica a los trabajadores de la actividad privada. Entonces, esto es lo normal. Ahí no hay ningún problema. Esta figura era así durante varios años. Después, a partir del día 29 de junio del 2008, ingresa al escenario laboral un nuevo régimen laboral. El régimen laboral de los contratos administrativos de servicio, decreto legislativo 1057 o CAS, ¿no? Entonces, ya tenemos a partir de esta fecha, porque esta norma fue publicada el 28 de junio y se aplica a partir del día siguiente, entonces tenemos tres regímenes laborales, dos para la administración pública y uno para el régimen privado. ¿Cómo podemos saber cuál es? A ver, antes de ir, cuando ustedes tengan un litigante en materia laboral, es decir, cuando tengan un trabajador y el trabajador quiere que le solucione un problema laboral, lo primero que tienen que hacer ustedes es verificar el régimen laboral. Si no pueden establecer cuál es el régimen laboral, no tomen el caso. Así de sencillo. ¿Pero por qué? Porque cada uno de los derechos, cada uno de los regímenes laborales tiene sus propios derechos y beneficios. Entonces, hay figuras de reposición que se aplican en un régimen y no se aplican en otro. Hay figuras de despido arbitrario que se aplican en un régimen y no se aplican en otro. Entonces es necesario, si uno tiene ahí al cliente, si uno tiene un trabajador, a un prestador de servicio, como lo llaman la nueva ley procesal de trabajo, necesitamos primero verificar cuál es su régimen laboral. Si no pueden verificar el régimen laboral, no tomen el caso. Así de sencillo. ¿Cómo verificamos el régimen laboral? En primer lugar, determinando quién es el empleador. Es lo más básico. Entonces, determinando quién es el empleador, podemos decir que si el empleador es el Estado, entonces es obvio que el régimen laboral que se le va a aplicar es el 276 o el 1057. Recordarán que el 276 se aplica a los trabajadores del sector público y el 1057 también se aplica a los trabajadores del sector público. Entonces,
Si el empleador es el Estado, el trabajador estará inmerso en el decreto legislativo 276 o en el 1057. Pero si el trabajador es un particular, entiéndase por particular una persona natural, una persona jurídica, entonces es obvio que se le aplica el régimen de la actividad privada. Estamos hablando del régimen 728. Pero sucede que en nuestra realidad tenemos entidades estatales donde se aplica el régimen 728. ¿Acaso el Poder Judicial, el empleador no es el Estado? ¿Acaso en el Ministerio Público el empleador no es el Estado? ¿Acaso en Salud, SUNAT, Defensoría del Pueblo, COFOPRI y otras instituciones no es el Estado el empleador? Pero estas instituciones están dentro, sus trabajadores, de este régimen de actividad privada. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué en estas entidades estatales se aplica el régimen de la actividad privada? ¿Qué es esto? El 728. ¿Por qué? Bueno, les hago algo de historia. Lo que sucede es que el decreto legislativo 728 ingresó al escenario nacional en noviembre del año 92 y trajo una figura nueva en la legislación laboral, una figura que antes no existía, el despido arbitral. Gracias al 728, hoy día se puede afirmar que la estabilidad laboral ya no es absoluta, sino pasamos al régimen de la estabilidad laboral relativa, porque ingresa al escenario la figura del despido arbitrario. ¿Y qué es el despido arbitrario? La posibilidad de que el empleador despida sin ninguna causa, sin ningún motivo a su trabajador, con una penalidad, que pague una indemnización a razón de 1,5 sueldos por cada año de trabajo, hasta un tope de 12 sueldos. Entonces, mi empleador, si un día amaneció de mal humor y me vio mal, me bota, me despide. Y la única penalidad que tiene el empleador es pagarme una indemnización y se acabó. No tengo derecho a reposición. Esa es la figura que trajo el 728. Como las masas laborales en ese momento se levantaron, entonces en el gobierno de Fujimori la figura del despido arbitrario se elevó a nivel constitucional. En el año siguiente, en el año 93, se emite nuestra nueva Carta Magna del año 93, vigente del 29 de diciembre del 93, y ahí en el artículo 27 dice: el trabajador tiene una debida protección contra el despido arbitrario. Entonces, de un nivel legal, el despido arbitrario pasa a un nivel constitucional. Se constitucionalizó el despido arbitrario. Por lo tanto, con mucha más razón, el empleador puede aplicar la figura del despido arbitrario. Y así ha sucedido, 93, 94, 95, 96, sucesivamente ha sucedido. Entonces, ¿por qué se hizo eso? En el gobierno de Fujimori se pensó de que ¿cómo podría yo despedir a los trabajadores del sector público si todos los trabajadores del sector público están en el 276? Y en el 276 hay una estabilidad absoluta. Eran trabajadores que eran prácticamente dueños de sus plazas. Nadie los podía despedir, salvo falta grave. Pero en el 728 sí se puede despedir sin ninguna causa. Entonces lo que hizo en el gobierno de Fujimori fue: ¿cómo aplico esta figura que está en el 728 para los trabajadores del 276? ¿Cómo lo hago? Fácil. A todas estas instituciones les hago una nueva ley de creación, y si ustedes revisan, el Poder Judicial tiene una nueva ley de creación que data después de la Constitución. Igual pasa con el Ministerio Público, de Salud, y todas esas instituciones tienen normas de creación posterior a la Constitución, y todos tienen como trabajadores régimen laboral 728, y gracias a eso se le puede aplicar a todos estos trabajadores despido arbitrario. Esa fue la idea, esa fue la política laboral de los años 90. La única manera por la cual se le podía aplicar el despido arbitrario era colocar a los trabajadores en el 728, y así pueden tener que los trabajadores del Poder Judicial, a excepción de los jueces, son todos 728.
Los trabajadores del Ministerio Público, a excepción de los fiscales, todos son 728. Los trabajadores del Tribunal Constitucional, COFOPRI, etc., todos son 728. Es decir, el Estado puede aplicarles a ellos el despido arbitrario. Eso es lo que sucedió. Entonces, a través de este primer filtro, yo no puedo descubrir si tengo al trabajador al frente con la figura de determinar quién es el empleador, cuál es su régimen laboral. No puedo. Entonces tengo que buscar otro filtro. ¿Cuál sería el siguiente filtro para descubrir cuál es el régimen laboral del trabajador? El segundo filtro sería el contrato de trabajo. Es de hecho que si ustedes le piden al cliente el contrato de trabajo, ahí se consigna el régimen laboral, 276, 728 o 1057. Es de hecho. Doctor, no tengo contrato, estuve por recibos honorarios. Entonces voy a un tercer filtro, la boleta de pago. En la boleta de pago también se consigna el régimen laboral. No me han dado boleta de pago. Voy a un cuarto filtro, el reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo es una ley laboral consignada dentro de la empresa. Es un 728, digamos así, pero solamente para el mundo de la empresa, ¿no? Y la cual aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores están obligados a tenerla. Y en el reglamento interno de trabajo es fijo que ahí debe estar regulado el régimen laboral. Entonces así pueden descubrir si el trabajador cuál régimen laboral es. No existe reglamento interno de trabajo. Entonces el último filtro o el quinto filtro sería: vayan y ubiquen la ley de creación de la entidad estatal. Es fijo que ahí está el régimen laboral. Si ustedes van a la ley de creación de todas estas entidades estatales, y la mayoría, van a encontrar que hay un capítulo o un artículo que dice: los trabajadores de esta entidad se encuentran dentro del régimen de la actividad privada. Por ejemplo, el artículo 7 de la ley de creación de COFOPRI dice exactamente que los trabajadores de COFOPRI se encuentran dentro del régimen laboral de actividad privada, es decir, 728. ¿Y por qué es importante saber cuál es el régimen laboral? ¿Por qué tengo que pasar esos filtros? ¿Por qué yo como abogado, antes de tomar el caso, necesito saber cuál es el régimen laboral? Para saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus beneficios. Si no puedo descubrir el régimen laboral, no puedo saber nada. Si el trabajador me pide reposición y no sé cuál es su régimen laboral, no sé si ofrecerle eso. Pero si yo sé que es un régimen laboral 728 y cumple cierto presupuesto, diré que sí. Si es un 276 y cumple cierto presupuesto, diré que sí. Si es CAS, le diré que no. Porque ese régimen no contempla eso. Ese régimen contempla más bien una indemnización. Entonces es interesante saber que antes de tomar el caso, ustedes tienen que descubrir cuál es el régimen laboral del trabajador. Y así, el siguiente paso es: ¿qué necesitas? Quiero que me cobre asignación familiar. Y vemos si corresponde según el régimen, sí o no. Entonces, eso es importante. En conclusión, no es posible tomar un caso laboral si ustedes no descubren, primero, qué régimen laboral pertenece al trabajador. Y acá les doy un ejemplo. Esta ley, la 24041, es una ley que tiene dos artículos. Y en el primer artículo establece lo siguiente: aquel trabajador que cumpla estas tres condiciones: ser contratado por el Estado, tenga más de un año trabajando y en una plaza orgánica, tiene derecho a reposición. Esta ley, estos son los tres presupuestos que necesitamos para aplicar esta ley, 24041, ¿no? Primer presupuesto, ser trabajador contratado del Estado. Segundo presupuesto, trabajar en una plaza orgánica y permanente. Y tercer presupuesto, trabajar en una plaza durante más de un año. Si no cumple esos tres requisitos, no le puedo aplicar la ley, ¿no? Y esta ley solamente se le aplica a los trabajadores del régimen laboral 276.
nunca a los trabajadores del 728, nunca a los trabajadores del 1057. Esta ley es una ley que ha minado, ha perforado el régimen laboral público. ¿Por qué? Esta ley es una ley política que, como les cuento, tiene 2 artículos, y a pesar de eso, porque es una ley política, lo dio Fernando Belaúnde Terry el 21 de diciembre del año 84, ¿ok? Y lo hizo con la intención de que sus correligionarios, que habían ingresado con él en el año 80, obtuvieran una permanencia como trabajadores del Estado. Porque recordarán que al año siguiente, el 85, ingresaba un nuevo gobierno, y es obvio que el nuevo gobierno iba a traer a su gente y iba a votar a los anteriores, ¿no? Y así sucedió. En el año 85 entró el APRA. ¿Y qué hizo el APRA? Votó a los del Partido de Acción Popular. ¿Y qué hicieron los de Acción Popular? A través de esta ley 24041, o sea, fueron repuestos a la administración pública. Ha pasado el tiempo, llegamos al año 90. En el año 90 ingresó Fujimori. ¿Qué hizo Fujimori? Votó a los apristas. ¿Qué hicieron los apristas? Se repusieron gracias a esta ley 24041. Ha pasado el tiempo, entró Toledo. ¿Qué hizo Toledo? Despidió a los fujimoristas. ¿Qué hicieron los fujimoristas? Se repusieron con esta ley 24041. Ha pasado más el tiempo, regresaron los apristas. ¿Qué hicieron con los toledistas? Los votaron, los despidieron. ¿Qué hicieron ellos? Los toledistas regresaron por la ley 24041. Ha pasado el tiempo y entró Llanta. ¿Qué ha hecho Llanta? Ha votado a los apristas. ¿Qué han hecho los apristas? Se han regresado con esta ley. Es una ley que le conviene a todo el mundo. Es una ley que a pesar que tiene 2 artículos miserables, lesiona el sistema. ¿Por qué lesiona el sistema? Porque el 276 está bien claro que la única manera de ingresar a la administración pública es a través de un concurso público. Pero gracias a esta ley le da prácticamente un nombramiento de facto para aquel trabajador que tenga más de un año trabajando. Y hay gente que data del año 90 que gracias a esta ley sigue trabajando en la administración pública con todos los beneficios sociales. Entonces esta es una ley que les conviene a todo el mundo. Y les apuesto lo que quieran. Se va a Ollanta, ingresa a otro partido, lo votarán a la gente de Ollanta y la gente de Ollanta se regresará con esta famosa ley 24041. Quizás el ejemplo más fácil lo pueden ver acá en las municipalidades. Ustedes sabrán, por ejemplo, que llega un alcalde con su gente, vota a los trabajadores del anterior alcalde, yo coloco a mi gente y los del anterior alcalde vuelven a ingresar con esta ley 24041. Vuelve a llegar un nuevo alcalde y hace la misma figura. Gracias a eso tenemos la empresa pública más grande, me atrevo a decir, quizás del norte del Perú. ¿Saben cómo se llama? Tiene 3.000 trabajadores. Municipalidad Provincial de Chiclayo. La Municipalidad Provincial de Chiclayo, el 90% de todos sus trabajadores, con mucha seguridad, sin temor a equivocarme, están repuestos gracias a esta ley 24041. Entonces, ¿por qué no derogan esa ley? Porque a todo el mundo les conviene. Y seguirán, seguirán y seguirán y seguirán, ¿no? Entonces, esta ley, yo no le puedo pedir a un trabajador del 728 poderle aplicar esta ley, porque no le pertenece a su régimen. Tampoco un trabajador CAS no le pertenece a su régimen. Esta ley solamente le pertenece al régimen 276. Entonces, si el trabajador que me viene a consultar es un trabajador del régimen laboral 276 y me pide que lo reponga y sé que ha estado en una plaza orgánica, ha estado contratado más de un año en forma permanente, ¿no? Entonces yo lo puedo reponer. Pero si es un trabajador CAS, no le puedo ofrecer eso. Sería, como operador del derecho, muy negligente de mi parte, sería muy audaz de mi parte ofrecer a un trabajador CAS que le aplique esta ley. Pero sin embargo, existen casos, por si acaso. Mapeen en los juzgados contenciosos administrativos las reposiciones CAS
y se van a encontrar que los abogados han consignado como pretexto para reponer al trabajador CAS esta ley 24041. ¿Eso cómo se llama? ¿Negligencia? Otra figura, acá tienen los 3 regímenes laborales y vamos a ver un tema, el despido arbitral, cuando se trata de reposición. ¿Es igual en los 3 regímenes laborales? Veamos. Por ejemplo, en el 276 ya hemos explicado que se aplica esta ley 24041. ¿Qué necesito? Tener un año, un día de trabajo, porque dice más de un año, o sea, por lo menos un año, un día de trabajo. Y con eso logro la reposición. El trabajador 728 no necesita un año, solamente necesita superar el periodo de prueba. ¿Y cómo supero el periodo de prueba? El periodo de prueba es 3 meses. ¿Cómo lo supero? Con 3 meses, un día. Entonces tenemos de que para el trabajador 728 no necesita un año y un día para lograr su reposición. Necesita solamente superar el periodo de prueba de 3 meses. Ojo, que el periodo de prueba puede ser hasta un año, 12 meses o hasta 6 meses, dependerá si son cargos directivos de confianza o cargos de dirección. Si en el contrato 728 no se ha consignado un periodo de prueba, se aplica el periodo menor. ¿Cuál es el periodo menor? 3 meses, un día. Pero si en el contrato está establecido que el periodo de prueba es 6 meses, 12 meses, la única forma que logra reponerse ese trabajador es que supere el periodo de prueba consignado en su contrato. Pero si no hay ninguna consignación en el contrato, se aplica el periodo mínimo. En este caso, 3 meses, un día. Y vamos al caso. 1057. No tienen derecho a reposición. No tienen derecho a reposición. Su ley no lo permite. Gracias a una modificación que hubo en abril de 2012 a través de la ley 29849, no tenían nada. La ley de CAS data del 28 de junio del 2008. No tenían derecho a nada. Pero a partir de abril de 2012, o sea, han pasado 4 años, esta ley ha permitido que ante un despido arbitrario el trabajador CAS puede tener derecho no a una reposición, sino a una indemnización. Y una indemnización tarifada. O sea, no cualquier indemnización, está tarifada. Esa indemnización es a razón de un sueldo por cada mes que falta culminar el contrato. A ver, me explico. Mi contrato CAS se inicia en enero, termina en diciembre y me despiden en octubre. ¿Cuántos meses me faltaban para terminar mi contrato? 2 meses. Y me han votado de forma arbitraria. ¿Cuánto puedo cobrar? 2 meses. Porque son los 2 meses en vez de noviembre, en vez de diciembre que me faltan. Si me despiden en septiembre, ¿cuántos meses me faltan? 3. ¿Cuánto puedo cobrar? 3 meses. Si me despiden en agosto, ¿cuántos meses me faltan? 4 meses. ¿Cuánto puedo cobrar? Solamente 3 meses. Ese es el tope. No. Cuando viene un trabajador CAS a contarme que lo han cesado y quiere que lo reponga, yo digo que no puedo reponerlo porque su norma no lo permite, pero le digo que si tiene la posibilidad de solamente lograr una indemnización, ¿no? Los trabajadores quieren hacer su caso, pero bueno, personalmente no se lo dio, porque el Estado resulta ser un poco maquiavélico, porque el Estado peruano tiene creado un proceso especial para ellos. Se llama el proceso contencioso administrativo. Un proceso que dura en la ciudad de Lima 6 o 8 años. Y en el Chiclayo, en Lambayeque, un promedio de 3 años. O sea, tengo que litigar 3 años porque son razón a la Corte Suprema sí o sí, para después cobrar ¿cuánto? 2 sueldos, 3 sueldos. ¿Valdrá la pena? Quiero dejar constancia de lo siguiente. A pesar de que la ley 1057 y su modificatoria, que es la 29849, establecen en forma muy clara que el trabajador CAS no tiene derecho a reposición, solamente tiene derecho a una indemnización,
a pesar de eso, tengo que confesarles que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este tema y ha previsto la posibilidad de reponer a un trabajador CAS, pero solo en un supuesto, copia. Solamente tiene derecho a reponerse, el trabajador CAS solamente tiene derecho a reponerse si ha estado en este supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Que antes de firmar su contrato CAS trabajaba en la misma entidad por recibo de honorarios, es decir, por locación de servicio, lo que se llama en la administración pública por servicios no personales. Entonces, si hay un trabajador que ingresó en el año 2006 y estuvo por servicios no personales, y en el año 2008 firmó el CAS y en el año 2012, 2013 lo despiden, ese es el único trabajador que tiene derecho a reponerse. ¿Qué dice el tribunal? Lo que sucede es que en el periodo que estuvo trabajando por locación de servicio o SNP o recibo de honorarios, la relación laboral ya se había denaturalizado aplicando el principio de primacía de la realidad y por lo tanto era un trabajador 276. ¿Ok? Solamente en ese supuesto, nada más, un trabajador CAS que previamente ha estado por locación de servicio, que previamente haya estado por servicios no personales, que previamente haya estado por recibo de honorarios, puede tener derecho a reposición. Después, otro supuesto no existe. Si el trabajador CAS ingresó a la entidad por contrato CAS y lo cesa por contrato CAS, no tiene derecho a reposición. Este es un ejemplo que les he dado típico de que hay otras entidades que ingresan al derecho laboral. El derecho laboral no lo ha previsto la reposición. Ha tenido que haber un órgano extra, un órgano jurisdiccional para que se pronuncie sobre este vacío de la norma, ¿no? Y así les voy a dar algunos ejemplos de que cómo el Tribunal Constitucional o otras entidades han regulado los vacíos de la norma, ¿no? Por eso que el derecho laboral es tedioso. Seguimos. Sobre el tema del pago de las gratificaciones, ¿no? Recordarán que el pago de las gratificaciones es aquella bonificación económica que recibimos por ocasión de fiestas patrias en julio y por ocasión de Navidad en diciembre, ¿no? Las gratificaciones, así como gratificaciones, solamente tiene derecho el 728. Y así tenemos que, por ejemplo, en este último mes, julio, un trabajador 728 recibe como gratificación un sueldo al 100%, tan igual, ¿no? Y le doy un ejemplo. En e-salud conviven estos tres regímenes laborales. En la entidad de salud van a encontrar ustedes que hay trabajadores 276, van a ver ustedes que hay trabajadores 728 y van a ver que hay trabajadores 1057. En e-salud conviven las tres regímenes laborales. Entonces podemos tener lo siguiente. Una enfermera puede estar en el 276, otra enfermera puede estar en el 728 y otra enfermera puede estar en el 1057. ¿Ok? En este mes de julio, la enfermera del 276 no recibe una gratificación, recibe un aguinaldo. Y el aguinaldo lo fija el Poder Ejecutivo en cada ocasión. En esta última ocasión siempre era 300, pero en esta última ocasión el gobierno lo ha sumado, ha implementado a 500 soles con esta norma, ¿no? La 193/2014. Entonces, en este julio, el trabajador 276, la enfermera 276, ha ido a su cajero, ha sacado su tarjeta, ha digitado su clave y ha retirado sus 500 soles. Después ha venido la enfermera del régimen 728, que gana 2.000 soles, ha entrado al cajero, ha digitado su clave y ha retirado 2.000 soles. Y la trabajadora enfermera del CAS, antes no tenían derecho, pero como les dije, después de 4 años ha llegado esta ley 29.849 y también dice que los CAS ya tienen derecho pero aguinaldo. Es decir, la enfermera CAS entra al cajero, digita su clave y retira 500 soles. Pregunto, ¿acaso las enfermeras no hacen la misma labor?
¿Acaso las enfermeras no laboran las mismas 150 horas? ¿Acaso las enfermeras no trabajan para la misma entidad? ¿Cuál es la diferencia? ¿No resulta injusto? Hay dos de ellas que reciben 500 y una que recibe 2.000. ¿Cuál es la diferencia? El régimen laboral. Lamentablemente, la trabajadora 276, su régimen laboral le permite cobrar aguinaldo que lo fija el Poder Ejecutivo, 500 soles en esta ocasión. Lo mismo pasará para el caso. Pero la enfermera 728, que tiene sus normas propias, ahí establece que su gratificación es al 100% de su sueldo. Y en la última aprobación del Congreso, sin ningún descuento, o sea, al 100%. Por eso es importante el régimen laboral. Porque si yo tengo una enfermera del 276 que me viene a buscar, doctor Caronque, usted que es un tigre en esto, por favor, toda la vida me están pagando 500 soles y mi compañera gana 2.000, quiero que haga una demanda a usted para que me reintegre 1.500 por cada ocasión. Acá tengo mi liquidación, 1.500 por cada ocasión, 3.000 soles por año. Estoy trabajando, no sé, 10 años. ¿Cuánto es? 30.000 soles. ¿Sería posible cobrar? No, pues, porque esta trabajadora es 276 o esta trabajadora es CAS y su régimen no lo permite. Entonces, eso es lo interesante. Hay que saber el régimen laboral del trabajador, si no, no tomen el caso. En el tema de las vacaciones, también hay variaciones entre ellos. Bueno, en el caso del 276 y 728 son 30 días de vacaciones físicas. Cuando se creó el CAS, el 28 de junio de 2008, el CAS solamente tenía como vacaciones 15 días. Nada más. Así fue en el 2008, así fue en el 2009, 2010, 2011 y parte del 2012. Hasta que se modificó con esta ley 29849 del 7 de abril de 2012, en la cual después de 4 años ya lo ponen al CAS también a 30 días de vacaciones. Todo por el régimen laboral. Y este es otro tema, vacaciones no gozadas. ¿Cuáles son las vacaciones no gozadas? A ver, yo ingresé el 1 de agosto del año 2013. Se supone que mis vacaciones las tengo que gozar el 1 de agosto del 2014 y son 30 días, es decir, del 1 de agosto al 31 de agosto debo gozar de mis vacaciones en forma física. Eso es lo normal. Pero puede suceder que por un tema de necesidad el empleador me dice, ¿sabes qué? No hay quien te supra, tú eres indispensable en esta temporada y te tienes que quedar a trabajar. Yo te voy a pagar tu sueldo de vacaciones y yo te voy a pagar tu mensualidad normal. En el 728, si mi empleador me obliga a trabajar en mi época de vacaciones, ¿ok?, se ha establecido una indemnización vacacional. ¿Qué significa eso? Que aparte de que me paga el mes que he trabajado, aparte que me pagan mis vacaciones que me corresponden, me tiene que dar un tercer sueldo al 100% como indemnización vacacional. Por obligarme a trabajar en mis vacaciones. Ojo, esto no aplica si es que yo y mi empleador hemos pactado que voy a diferir mis vacaciones para diciembre, para septiembre, para más adelante. Si hay un acuerdo por escrito con mi empleador, la indemnización no aplica, porque igual voy a gozar los 30 días, pero más adelante. Pero si no hay ningún acuerdo y el empleador me obliga, entonces el empleador también me tiene que compensar económicamente a través de una figura que se llama indemnización vacacional. Este tema no existe para el régimen 276, tampoco existe para el régimen 1057. O sea, la figura de la indemnización vacacional solamente aplica para el régimen 728. Lo que existe en el 276 es una figura de acumulación de vacaciones, es decir, el trabajador público
puede que no salga vacaciones el primer año, segundo año, tercer año, puede acumular 3 años de vacaciones, es decir, 3 meses, y el cuarto año pues se va a los 3 meses. Esa es otra cosa. Hay una acumulación de vacaciones, pero no existe indemnización vacacional. Miren ustedes cómo para las mismas figuras cada régimen ha regulado en forma diferente. En forma diferente, ¿no? En forma diferente. Acá les iba a comentar un caso, ¿no? En el tema de la reposición. Bueno, tengo un amigo en registros públicos que yo estaba defendiendo a una trabajadora que había laborado 4 meses y medio. Entonces mi amigo, en el interín del proceso nos vemos y me comentaba: Roque, ¿por qué le engañas a la trabajadora? Ella no tiene un año de trabajo, nunca se va a reponer. Entonces yo le explicaba a mi amigo: fácil, lo que pasa es que ella está en el 728, lo único que tiene que hacer ella es superar el periodo de prueba. Y entonces hicimos una apuesta y ya saben quién perdió, ¿no? Entonces, miren ustedes este tema de la diferencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, maestro. ¿Hay un micro? Tan sencilla. Dígame. ¿Por qué existe tanta diferencia a desempeñar el mismo trabajo? Entonces, quisiera saber. Lógico. Lo que sucede. Gracias. Lógico, es lo que sucede. Miren, si nos remontamos a la época de Ramón Castilla, para empezar, en 1856, él creó el primer régimen laboral, que eran los trabajadores públicos. Y no había otro régimen laboral, no existía trabajador privado, existía lo que se llamaban los locadores. Entonces, para el tema de la administración pública se creó un régimen público en la época de Ramón Castilla, estoy hablando de 1856. En el año 1921 o 26, no recuerdo bien, se creó una norma en la cual se establecía el trabajador privado y era para los trabajadores bancarios. Y esta norma ha ido perfeccionándose y hoy día es el 728. Entonces, lo que sucede es que se generó un régimen por el tema de quién era el empleador, que era lo lógico. Un trabajador estatal tiene ciertos parámetros y ciertos beneficios que un trabajador privado. Recordemos que el trabajador privado tiene que producir para ganar. En el trabajador público da un servicio y ahí no importa si produces o no produces. Entonces es otro tema, ¿no? Y así sucesivamente. Y como ha habido tantos problemas, por eso se creó el CAS. En el CAS ha sucedido algo especial. El CAS, por si acaso, no fue porque el Estado peruano quería ser buena gente y ponerle un contrato de trabajo a aquellos trabajadores que estaban por ocasión de servicio. Lo que sucede es que cuando ingresó Fujimori en el año 90, a partir del año 92 se prohibió por presupuesto nombrar a trabajadores públicos. Es decir, no existe nombramiento del año 92 por el régimen 276. Pero la administración pública iba creciendo y necesitaban trabajadores. Entonces cogieron el contrato de locación de servicio del Código Civil y le llamaron contrato de servicio, trabajadores, servicios no personales. Y en blanco y negro el servicio no personal, ¿qué hacía? Era un trabajador normal, marcaba asistencia, recibía órdenes, etc., pero giraba recibos honorarios. Y durante varios años nunca tuvo ningún beneficio social. ¿Cómo se crea el CAS? Gracias al TLC de Estados Unidos. En el TLC de Estados Unidos, parte del acuerdo entre Estados Unidos y Perú era homologar normas. Y muchas de esas normas eran derecho a autor, derecho a la competencia, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos observó el tema de los locadores de servicios que trabajaban con el Estado. Tú me estás haciendo una competencia legal, le dijo Estados Unidos a Perú, porque tienes a trabajadores por recibos honorarios sin beneficio social. Yo, en cambio, dice Estados Unidos, yo tengo mis trabajadores con todos sus derechos. Entonces tú tienes que arreglar esa situación. En ese momento habían 80.000 trabajadores SNP. Se creó el CAS. ¿Cuántos trabajadores piensan que hoy día? 300.000.
van a ser un pretexto para seguir incrementando, ¿no? Entonces, esa es más o menos la historia de los regímenes laborales. ¿Otra pregunta? Sí. Doctor, buenas noches. Una inquietud. Un trabajador CAS que labora por un periodo de un año, es finalizado su contrato, ¿tiene derecho a una liquidación o el tiempo de servicio? No, no tiene derecho a CTS. Absolutamente nada. Por ejemplo, en el tema del CTS, ¿no? Para el régimen laboral, 728 es un sueldo más un sexto. A ver, más o menos me explico así. Si yo soy un trabajador del 728 y gano 1.200 soles, mi CTS es un sueldo más un sexto, es decir, 1.400 soles por año. Entonces, el día que me retire, cobraré 1.400 soles por año. Eso es porque soy 728. En cambio, el trabajador 276, su CTS es igual a su básico. Es diferente. Y por si acaso, el básico no es el total de la remuneración del trabajador. Yo los invito a que vean las boletas de los trabajadores de administración pública, 276. Y van a encontrar que el básico es 50 soles. Tengo un tío que lo acaban de cesar en la Universidad Pedro de Gallo, 30 años, le van a dar su CTS 50 soles por 30. ¿Cuánto es? 1.500 soles. Todo por el régimen laboral. Si ese tío hubiese trabajado para una universidad particular, 30 años serían 30 sueldos. Que es muy diferente, ¿no? ¿Cuánto gana el tío? 3.000 soles. Por 30, 90.000. Miren esa diferencia. Todo por el régimen laboral, ¿no? Bueno, entonces ya hablamos de un plazo, hablamos del derecho laboral. Podemos hablar de varios temas, pero este es un ejemplo que yo quiero que ustedes se lleven esta noche. Por favor, les pido, les ruego, les imploro, no tomen un caso si no saben el régimen laboral. Cuando ya sepan el régimen laboral, ahí recién pregúntense si el derecho que les está pidiendo el trabajador se aplica o no se aplica. De otra manera, no pueden llevar. Es muy negligente de nuestra parte, es muy irresponsable de nuestra parte como abogados tomar un caso si no saben el régimen laboral. Y si saben el régimen laboral, tomar el caso sabiendo que el régimen laboral no lo permite. Y de esos hay bastantes. Bueno, y ahora vamos a la nueva ley procesal de trabajo. Hablamos de la teoría del caso, ¿no? En el tema de la teoría del caso, hablar de la nueva ley procesal de trabajo es hablar de litigación oral. Y hablar de litigación oral, realmente en el tema laboral hay muy poca bibliografía. En mi experiencia, yo he tenido que recurrir a la bibliografía de Derecho Procesal Penal que se está aplicando acá en Chiclayo desde el 1 de abril de 2009 para poder conseguir algunos datos de qué cosa es teoría del caso, qué cosa es un alegato de apertura, qué cosa es un alegato de clausura. La novedad que trae la nueva ley procesal de trabajo es que los juicios son un debate oral, una confrontación oral, ¿ok? Y trae algunas novedades. Pero vamos a hablar sobre la teoría del caso, ¿no? ¿Qué es en blanco y negro una teoría del caso? La teoría del caso es tu tesis de trabajo. ¿Por qué tienes que ganar el caso? ¿Por qué el juez tiene que amparar tu pedido? Esa es mi tesis de trabajo, ¿no? Y así como existe una tesis de trabajo, existe mi contraparte. La contestación de demanda también tendrá una teoría del caso. ¿Cuál será una antitesis de trabajo? ¿No? ¿Por qué tiene que desestimar esa demanda? Entonces, muchos especialistas dicen que a pesar de que hay que aplicar con la nueva ley procesal de trabajo la teoría del caso, no está consignado en ninguna parte la ley procesal de trabajo la teoría del caso. Sin embargo, hubo un abogado chiclayano que una vez me dijo que sí estaba consignado y yo estoy de acuerdo con él. En donde en el artículo 15, cuando hablan del petitorio, cuando se coloca el petitorio, o sea, la pretensión procesal, ahí en el fondo lo que estás haciendo es hacer tu teoría del caso. Y obviamente con los fundamentos de hecho se sustentan, ¿no?
Y en blanco y negro, cuando yo me voy al Poder Judicial con mi teoría del caso, lo que trato es poner hechos y pruebas para convencer, para persuadir al juez que yo tengo la razón. Y obviamente por el otro lado encontraría a mi contraparte que también va a poner sus hechos y sus pruebas en la cual tampoco tengo el caso, ¿no? Y en este tema de la teoría del caso hay que manejar derecho laboral, ¿no? Por ejemplo, hablemos un poco del procesal. Ya que hemos hablado de laboral, hablemos del procesal, civil sobre todo. ¿Cuál es la regla de la carga de la prueba? El artículo 196 del Código Procesal Civil prácticamente deja una regla de la carga de la prueba. ¿Cuál es la regla de la carga de la prueba en el artículo 196 del Código Procesal Civil? Quien afirma algo debe probarlo. Quien niega algo debe probarlo. Esa es la regla. Y esa es la regla de la carga de la prueba de todo nuestro sistema procesal. En el procesal penal, procesal constitucional, contencioso administrativo, de familia, de todos. También para el tema laboral. Pero en el tema laboral también se aplica lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. Solamente para el proceso laboral. ¿Y en qué caso? Solamente para un solo caso. Cuando el trabajador pretenda cobrar beneficios sociales legales. Cuando se trate de cobrar beneficios sociales legales, es decir, CTS, gratificación, vacaciones, asignación familiar, etc., ahí lo que tiene que hacer el trabajador es demostrar su vínculo laboral y le corre el traslado de la carga de la prueba a la otra parte, que es la empresa, y la empresa tiene que demostrar que ha cumplido con pagar esos beneficios sociales. Si en ese debate la empresa no demuestra que ha cumplido con pagar esos beneficios sociales, tiene que pagar los beneficios sociales, ¿no? Este es el juego de la carga de la prueba. Entonces, eso tiene que ser algo. Hoy día asistí a una audiencia de vista en la cual defendía yo a un trabajador que había laborado durante 8 años por locación de servicio. Y en esos 8 años, conforme a la regla de la carga de la prueba, porque él estaba cobrando CTS, gratificación y vacaciones, yo tenía que solamente probar el vínculo laboral. Y lo probé con 8 documentos, que no fue observado por mi contraparte, ¿no? Y mi contraparte, a pesar de que salió la demanda a favor, mi contraparte apeló, subió a la sala, y en la sala comenzó a hablar y exponer con él. Fue muy triste para mí, bueno, debería haberme sentido feliz, pero era muy triste para mí ver cómo los 3 jueces superiores le recriminaban al procurador por qué no habían tenido una defensa adecuada a favor del Estado, ya que a él le correspondía demostrar su carga de la prueba. Un proceso judicial se gana si tiene las pruebas. Puede ser que yo tenga razón, pero si no tengo dominio probatorio no puedo hacer nada. De nada me vale que yo tenga la razón. O sea, un contrato puede ser que efectivamente ha habido un acto hostil, pero si no tengo la prueba, no puedo ganar. Entonces, ¿a quién le corresponde eso? ¿Acaso al trabajador? A nosotros, como abogados. Nosotros somos los técnicos en el derecho. A nosotros nos corresponde estudiar el caso y demostrar cada punto con su prueba. A nosotros, abogados, armando la demanda, tenemos que exigir las pruebas. Oye, ¿cómo puedo probar que ha sido trabajado? A ver, dime, ¿marcabas asistencia? No. ¿Alguna vez te han sancionado? Tampoco. ¿Te han descontado alguna vez? Sí. ¿Con qué me demuestras? No, así nomás, me quitó la plata en la mano. Entonces, ¿cómo hago? Por eso existe una prueba de oro que es irse a la zona de trabajo, a la autoridad administrativa de trabajo. Uno puede denunciar un despido arbitrario, la autoridad de trabajo llega al local, levanta un acta y en el acta, les invito a ver un acta de la autoridad de trabajo, tiene todos los datos que necesita una demanda. Fecha de ingreso, fecha de cese, remuneración, horario de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto es así que yo necesito hacer mi demanda, coloco el acta de la autoridad administrativa de trabajo y el DNI de trabajo y voy a ganar el caso. Entonces, eso ya es un tema
de que el abogado sepa cómo recaudar pruebas. Si ustedes ven un día un caso que lo han perdido, yo estoy seguro que el 90% de ese caso es porque no hubo prueba. Entonces nosotros tenemos que buscar las pruebas, ser técnicos en eso, ¿no? Y la nueva ley procesal de trabajo nos invoca eso. La teoría del caso no solamente es exponer, sino que también tengo que probar. Este es un cuadro que en una exposición nos enseñó un vocal supremo que vino acá a explicar ese tema, el doctor Aymar. Y él decía, este cuadro. Y entonces en este cuadro coloquen ustedes, ¿qué he hecho? A ver, he sido trabajador del 1 de febrero de 2007 hasta el 10 de febrero de 2012. Ok, ¿con qué? Este supuesto hecho, ¿en qué se basa? En el artículo 4 de la ley 728. ¿Con qué lo pruebo? Y así. Otro segundo hecho. Mi sueldo era 1000 soles. ¿Con qué sustento de derecho tiene y con qué lo pruebo? Y así sucesivamente. Si ustedes, este es un cuadro tedioso, yo lo he hecho, pero ustedes no saben, cuando estén en pleno debate y tienen ese cuadro, les ayuda enormemente. Porque ustedes han armado cada cosa. Recuerden la regla de la carga de la prueba. Quien afirma algo, tiene que probarlo. Quien niega algo, tiene que probarlo. Entonces, eso es un procesal civil que tienen que manejarlo para aplicar la nueva ley procesal de trabajo. ¿Qué es la teoría del caso? Es el conjunto de explicaciones, hechos y derechos que sustentan nuestra pretensión procesal, nuestra tesis de trabajo. ¿Cuáles son los elementos? Elementos de hecho, elementos de derecho y elementos probatorios, lo que hemos visto en este cuadro. Este cuadro tendrían que hacerlo para armar su demanda. Ya sabiendo esto, porque aquí pueden encontrar cosas que no tienen prueba, entonces esta de acá no puedes probarla, ya no lo colocarás en la demanda. Y habrá otras cosas que sí, o sea, este cuadro va a servir para eso, ¿no? Miren, el tema este tema de los juicios orales en el tema laboral obliga, y le digo, a que el abogado sea técnicamente apto y preparado. Ya he visto, estoy sintiendo que con esta aplicación de esta nueva ley procesal de trabajo se están desplazando aquellos abogados que no estén preparados. Van a salir del mercado laboral aquellos abogados que no se alineen con esta nueva litigación. Y ojo, de aquí a 2 o 3 años, el tema de la litigación oral, que ya está en el tema penal y ha pasado al tema laboral, va a pasar al tema de familia. Y los asuntos de familia también van a ser un debate oral. Y de ahí que también está previsto que va a pasar al sistema civil. Todos los procesos sumarísimos, todos los procesos abreviados van a ser por juicio oral. Solamente quedará para el sistema de escritura el proceso de conocimiento. Entonces ya debemos estar pensando en prepararnos. Cojan un caso laboral, practíquenlo. Porque de eso, si es que deciden, ¿no?, vivir de eso van a vivir. No sé si ustedes se han dado cuenta del detalle. Abogado litigante, no como abogado laboralista. Quienes hablan vive de litigio. Yo vivo de litigio, o sea, vivo de casos que pierden, que ganan, o en todo caso lo ganan. Pero yo vivo de esto, y para vivir de esto necesito estar preparado. Necesito estar capacitado. Y si ustedes quieren vivir de litigio, pues necesitan esto. Necesitan capacitarse, necesitan hablar. Yo aplaudo al Colegio de Abogados que haya tomado en serio la capacitación, ¿no? Y lamento que no haya tanta gente que se interese. Pero necesitan capacitarse, ¿no? Bueno, y en un proceso laboral existen estas etapas, ¿no? La etapa de la conciliación, la etapa de confrontación de posiciones, la etapa de actuación probatoria, la etapa de alegatos y la etapa de sentencia. Esa es la estructura de un proceso laboral en la nueva ley procesal de trabajo. En estas 5 etapas lo ven esbozado de esta siguiente manera. En
en la etapa de conciliación está el acto conciliación y en la etapa de juzgamiento está confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia. Entonces, este proceso laboral que se desarrolla de esta manera, la primera etapa es conciliación y la siguiente es la de juzgamiento. Y aquí quisiera hablar sobre los procesos abreviados laborales. Los procesos abreviados laborales, y yo tengo ahí una observación muy grande, ¿no?, de que se dio la ley. Los procesos abreviados laborales se llevan a cabo en una sola audiencia, es decir, esta etapa de conciliación y la etapa de juzgamiento se lleva en un solo acto, en un solo día. A diferencia del otro proceso que se llama ordinario laboral, el proceso ordinario laboral sí, un día se lleva a cabo la audiencia de conciliación y otro día se lleva a cabo la audiencia de juzgamiento. Acá hay una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que el día de la conciliación, si no arriman las partes a un acuerdo, el juez le pide a la parte demandada que presente su contestación. Y el juez califica y en ese acto, en la audiencia de conciliación, le entrega la contestación a la parte demandante. Y ahí se enterará si hay una excepción, una tacha, etc. Y todavía lo va a absolver en la siguiente etapa, es decir, la audiencia de juzgamiento. Pero eso no sucede en la audiencia, en el proceso abreviado laboral. En el proceso abreviado laboral, termina la etapa de conciliación, el juez le entrega en ese acto, iniciándose la audiencia de juzgamiento, al abogado del trabajador, le entrega en ese acto la demanda, la contestación de demanda. Y en ese momento el abogado que recibe la contestación de demanda se da con la sorpresa que ha deducido una excepción. Y el juez le dice: doctor, ahí le entrego la contestación, tiene unos minutos para leerlo y tiene que absolver la excepción. Me pregunto, ¿cómo estará el abogado? Porque el abogado no tiene acceso a la contestación. O sea, se va a enterar en ese mismo momento, sentado y al lado de su cliente, una excepción de prescripción. Entonces el abogado tiene que en ese momento, yo he vivido ese asunto, ¿no? Tiene que en ese momento, ¿y ahora qué hago? Tengo que contestar, ¿y cómo lo contesto? No sé laboral, ¿qué diablos es prescripción? O cómo es la prescripción laboral. Acá me está hablando una ley, sea verdad, sea mentira. Digo yo, ¿no afecta el debido proceso este asunto? En mi opinión, sí. Miren, en ese proceso abreviado laboral, el juez admite a trámite la demanda, cita audiencia y le corre traslado a la empresa o a la parte demandada y le da 10 días para que conteste, para que deduzca su excepción y conteste. Pero cuando llega el día de la audiencia, el abogado demandante no tiene 10 días, tiene 5 minutos para leerlo. Y en ese momento tiene que absolver. Y ahí que necesitamos un abogado que maneje procesal civil y que maneje laboral. Si no, ¿cómo lo contesta? Y ojo, si ven el artículo 300 y 301 del Código Procesal Civil, dice exactamente lo siguiente, algo que en una oportunidad un juez se lo tuve que decir. Quien ofrece una tacha, quien ofrece una oposición, tiene que adjuntar su prueba. Quien absuelve también tiene que adjuntar su prueba. Y dice la norma procesal civil, si no adjunta la prueba se declarará improcedente. Pregunto yo, ¿qué hay que ser brujos? ¿Cómo diablo voy a saber yo que me van a poner una tacha? ¿Cómo voy a saber yo que me van a poner esa sección? Y tengo que poner mi prueba. He ahí técnica de litigación laboral. Ahí tienes que manejar, o sea, tienes que manejar tu procesal civil, tienes que manejar tu derecho laboral. Si no, no te sientes a litigar en materia laboral. Es difícil. Recuerdo mucho que estuve litigando con el Poder Judicial y apareció un procurador que me denunció 3 excepciones: caducidad, agotamiento de vía previa, no me acuerdo otro, falta de legitimidad para hablar. 3 excepciones.
O sea, y el juez me decía, señor juez, señor abogado, sí, proceda usted a absorber las 13 secciones. Claro, no terminaba de leer la primera, ni entender la primera, tenía que absolver. Y todo eso está grabado, porque la nueva audiencia de litigación, los nuevos procesos laborales implica que eso esté grabado en audio y video. Eso va a quedar para la historia. Y ahí quiero verte como abogado. Tuve que absolverlos. Y tuve que ofrecer las pruebas. Bueno, señor juez, sobre respecto a la exención de prescripción, solicito que desestime por tal razón, ofrezco como prueba tal. Respecto a la otra exención, tal, y cita. También. Entonces el juez, otra chamba, tiene que sacar 3 resoluciones en ese acto. El juez, bueno, el juez tiene una ventaja, ¿no? Él ya sabía que había excepciones. O sea, ya iba más o menos con sus resoluciones preparadas, ¿no? Entonces, resolución 8, infundada la excepción A. Resolución 9, infundada la excepción B. Resolución 10, infundada la excepción C. Acá. Chamba del procurador. Entonces, yo de verdad recuerdo a ese procurador con mucha admiración, porque volteó a la juez y le dijo: señor procurador, acabo de declarar infundada su excepción A, acabo de declarar infundada su excepción B, acabo de declarar infundada su excepción C. ¿Va a apelar? Sí. En este momento exprese sus agravios, que van a estar grabados en audio y video, y que el superior lo tomará en cuenta para ver si lo revocan o lo anulan. Que el procurador, respecto a la resolución 8 de apelo, por tal motivo, mi agravio es tal cosa. En la resolución 9 también lo apelo por tal motivo, mi agravio es otro. Estoy sintetizando, ¿no? Porque él decía sus argumentos. Yo me quedé sumamente admirado porque lo hizo. Yo soy docente universitario, lo hizo académicamente excelente, me enamoré del procurador. Lo quería llevar a la universidad, que me dé cátedra. También es excelente, me quedé admirado. Y yo que tengo una crítica porque la administración pública, o respecto a la procuraduría, a veces ahí no tienen tiempo para prepararse. Entonces estaba excelente. Será la católica, o los dos procurados, no. O no tiene otra cosa que hacer en este caso. Bueno, y dio sus agravios. Y el juez concedió la resolución 8, etcétera, etcétera. Bueno, y esa pelea para segunda instancia. Terminó la audiencia y ya pues, ante esa inminencia yo tuve que mínimo pues saludarlo, ¿no? Digo, lo felicito y bueno, yo soy chismosa de naturaleza, por si acaso. Así que, qué milagro, ¿cómo manejó usted eso? Y me explicó cuál era la razón. Que en el Poder Judicial hay como 10 procuradores y a 2 de ellos los han preparado para la nueva ley y son los únicos que litigan en todo el Perú. Entonces él venía de Arequipa, litigando en Trujillo, ya habían pasado, ya se habían quemado, ya tenía experiencia y obviamente me dio cátedra ese día. Entonces miren, no solamente los abogados tienen que estar preparados, también los magistrados, ¿no? Porque tienen que sustentar, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Vamos a voltear el escenario. Fundada la excepción de prescripción, resolución 8. Por lo tanto, ordeno que se archive el proceso. Entonces yo no voy a mirar a la parte mandada. El juez voltea y mira a la parte mandante. Señor abogado, ¿está conforme o va a apelar? Ridícula la pregunta, ¿no? Señor juez, con mucho respeto voy a apelar su resolución. Exprese sus agravios. Y en la resolución me la acaba de dictar oralmente, ¿qué cosa? O sea, no me lo doy por escrito, que uno está acostumbrado pues, a acá está un error, hay que leer esto, más bacán. Pero oralmente, a ver, hago pues. Entonces eso quiere decir que uno tiene que estar ahí imantado mirando al juez, a ver qué cosa dijo. Porque los abogados que han litigado en esto se dan cuenta que las resoluciones tienen un factor sorpresa. Resolución, considerando uno, la excepción consiste en tal cosa. Considerando dos, la parte mandada dice tal cosa. Considerando 3, el abogado de la parte mandante resuelve de tal manera. Considerando tal, viendo tal cosa, viendo tal cosa. Tal que dice considerando como considerando y uno dice, bueno, es a favor o en contra. Y está ahí con el corazón. Porque no sabe qué va a pasar. Se resuelve. Fundada la excepción. Puñales. ¿Y ahora?
Entonces, y cuando uno va a apelar, ya les he dicho, si uno va a apelar hay dos causales: o denuncias un error o denuncias un vicio, no hay otra manera. Y eso es lo que tiene que decir. Yo lamento ver abogados que ganan, ¿saben lo que hacen? Que veo que es una práctica muy fácil para aquellos abogados que no manejan su procesal civil. Dicen algo así: ¿qué hacen para apelar? Señor juez, apelo la resolución. ¿Y qué hacen? Vuelven a repetir todos sus argumentos de la excepción. Bueno, salen del apuro. Y hay jueces, los jueces laborales, por si acaso de acá, son inquisidores, sí. Te ponen el dedo y que le precisas alguna cosa. Ya, entonces el abogado termina de leer su excepción y bueno, pasa finalmente, dio sus alegatos o sus agravios. Y después agarra y le dice: a ver, señor abogado, ¿y cuál es su pretensión impugnatoria? ¿Cómo? O sea, ¿qué cosa pides? ¿Que se revoque, que se anule? Esa es la pretensión impugnatoria. Y hay abogados que no solamente quiero que lo anule o lo revoque. No. O pides que se revoque o pides que se anule. Y no hay otra manera. Si uno denuncia un error en la resolución, consecuencia lógica es que como pretensión impugnatoria pido que se revoque. Si uno denuncia un vicio, consecuencia lógica es que mi pretensión impugnatoria es que se anule. Son cosas básicas del derecho procesal civil, pero no los veo. O sea, yo soy un testigo de excepción, como están litigando en Chiclayo, no los veo. Es lamentable decirlo, no los veo. Entonces tiene que ser, y el abogado, el juez te lo pide, ¿no? O como escuché una vez un abogado que había salido en contra de una resolución, y entonces el juez, que era el juez más calificado en el tema laboral acá en Chiclayo, le dice: señor abogado, ¿va a apelar? Sí, doctor, me reservo mi derecho. ¿Cómo que se reserva su derecho? Sí, me reservo mi derecho. Eso es en el sistema penal. En el sistema laboral no puedes hacer eso. O apelas o no apelas. No, pero yo tengo derecho, señor. Eso es en el sistema procesal penal. En el sistema procesal laboral no es eso. Cuando yo le digo si va a apelar, usted me dice sí y tiene que expresar sus agravios. El abogado insistía, y el juez ya estaba a punto de salir de su casilla, ya se estaba poniendo un poco monstruo, ¿no? Estaba malo. Entonces comenzó, yo lo vi al hombre que ya estaba a punto de estallar, hasta que el abogado hizo sus agravios. Ok. Señor, aparte de esto me reservo mi derecho a ampliar. Es otra cosa. Pero ya hizo sus agravios. Entonces, lamentablemente, en el tema litigación, en la materia laboral, hay muy poco. Muy poco. Yo veo eso, hay muy poco. Y necesito que ustedes estén preparándose. Entonces, regresemos a aquel abogado que le dan la contestación de demanda y le dicen que hay una excepción. Y bueno, pues tiene que absolverlo. Y lo absuelve. ¿Ya? ¿Y qué pasa si declaran fundada la excepción? Tengo que apelarlo, eso ya saben. Pero vamos a suponer que sigue el proceso, se desestimó las excepciones, seguimos adelante, ¿ok? Y hay un detalle que yo me he dado cuenta que hasta los jueces laborales no lo habían percibido, pero ahora ya están un poco preparados en el siguiente tema. ¿Cuánto se ofrecen las tachas? Y eso fue porque un día pasé por un juzgado y un juez de paz me llamó y me dijo: oye, ¿cuánto se ofrecen las tachas? Estaba de juez como 2 días, ¿no? ¿Cómo se ofrecen las tachas? Entonces, muy buena pregunta. Yo te la contesto de esta manera: ¿para qué sirven las tachas? Ahora, en los medios probatorios, procesal civil, en los medios probatorios hay un íter del medio probatorio. Pasa por cuatro etapas. La primera etapa, el medio probatorio se ofrece. La segunda etapa, el medio probatorio se admite. La tercera etapa, el medio probatorio se actúa. Y la cuarta etapa, el medio probatorio se valora. Entonces,
El medio probatorio pasa un camino. Se ofrece, se admite, se actúa y se valora. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve la tacha? ¿Para evitar que sea ofrecido? ¿Para evitar que sea admitida la prueba? ¿Para evitar que sea actuada la prueba? ¿O para evitar que sea valorada la prueba? ¿Para qué sirve la tacha? Y lo dejé al juez ahí porque yo tampoco lo sabía. Quedamos vernos al día siguiente. Y entonces llegamos a la siguiente conclusión. La tacha o la oposición sirve para evitar que el medio probatorio se actúe. Entonces, como la tacha sirve para que el medio probatorio no se actúe, es decir, que pasó las dos primeras etapas, es decir, que el medio probatorio llegó a ser ofrecido, el medio probatorio llegó a ser admitido, y justo cuando es admitido, antes de ser actuado, ahí se presenta la tacha. Por eso existe este tema que hay jueces, ¿no? Yo reconozco que todos los jueces de Chimborazo son bien preparados, pero hay jueces que, digamos, como diría un decano, te aplican la romana. Si no estuviste atento, fuiste. Entonces, ¿qué sucede? En esta etapa de actuación probatoria, los jueces deciden en esa etapa qué pruebas van a admitir. Recién deciden en esa etapa qué pruebas van a admitir. Por lo tanto, la tacha no puede ser ofrecida antes, sino después de que tú te enteres que el juez ha admitido una prueba. Se admite el certificado de trabajo número tal. Ya sabes que lo ha admitido, ya. La siguiente etapa, ahí recién tachas. Señor juez, voy a reducir una tacha. Entonces el juez dirá, oralice usted su tacha. La parte que va a tachar oralizará su tacha. Y conforme al artículo 300 y 301 tiene que ofrecer su prueba, que debe ser no puede ser cualquier prueba, tiene que ser una prueba de actuación inmediata. ¿Cuál es una prueba de actuación inmediata? ¿Documentos será? No veo otro, ¿no? Entonces tacha el certificado de trabajo de la empresa y pone su prueba. Le corre el traslado al trabajador de la tacha y el abogado tiene que absolver la tacha, y conforme al artículo 300 y 301 del Código Procesal Civil tiene que ofrecer su prueba cuando absuelva la tacha. Y después el juez emite una resolución declarando fundada la tacha o infundada la tacha. Si declara fundada la tacha, la prueba no se actúa. Si se declara infundada la tacha, la prueba se actúa. Entonces, ¿qué sucede? Hay jueces, voy a poner así, tipo A, en la cual están llevando a cabo la audiencia y dicen: escuché los alegatos, vamos a proceder a emitir las pruebas. De parte de la parte demandada se admite la prueba A, B, C y D. De la parte demandada. De parte demandada se admite la prueba 1, 2, 3 y 4. Y se queda callado. Se queda callado para ver si alguien dice: señor juez, voy a deducir una cuestión probatoria. Pero se queda callado. Deja unos segundos. Nadie dice nada. Entonces se procede a la actuación de medios probatorios. Respecto a los documentos, señor juez, sí, voy a tachar, ya pasó el plazo, precluyó. Estoy en la etapa de actuación de pruebas. El abogado tiene que estar atento a eso. Esos jueces tipo A. Hay jueces tipo B, más buena gente. Admito prueba A, B y C del demandante. Admito la prueba 1, 2, 3 y 4 en la parte demandada. Sí. Señores abogados, ¿alguna cuestión probatoria? Qué chévere. Así, señor juez, voy a tachar. Pero esos son jueces tipo B, esos son buena gente, te ayudan. Pero si te toca un juez tipo A, el que no te dice nada, el que debes asumir que tú manejas la norma, fuera. Así que hay que estar atentos, porque recordarán lo que le dije al principio. Puede ser que tengan derecho, pero todo dependerá de tus medios probatorios, ¿no?
Creo que ya estamos llegando al final. Entonces, y un último tema, ¿no? En el tema de la confrontación de posiciones. El proceso laboral en la nueva ley procesal de trabajo tiene por naturaleza el debate oral de posiciones. El juez, a través de la oralidad, escucha la tesis o teoría del caso del demandante y escucha la teoría del caso de la parte demandada. Y en ese momento, yo utilizo eso por si acaso, yo doy mi teoría del caso, escucho la teoría del caso de la otra parte, y yo puedo decir al juez, quiero confrontar con el abogado de la parte demandada. Entonces, el abogado de la parte demandada dice tal cosa, eso no es decisión juez por tal motivo. El abogado dice tal cosa, no dice tal por tal motivo. Entonces empieza el debate. Eso se llama confrontación de posiciones. En la confrontación de posiciones se dan los alegatos de apertura y la confrontación. Y en los alegatos finales, uno termina diciendo que está aprobado el vínculo laboral, que está aprobado tal cosa, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Realmente, yo siento que este tema de la aplicación de la nueva ley ha hecho que los abogados seamos más técnicos que antes. Realmente les quiero decir, y con esto concluyo, no puede ser posible que nosotros los abogados tomemos un caso con la nueva ley procesal de trabajo si no estamos técnicamente preparados. Como les comenté, tienen que manejar su procesal civil y tienen que manejar su derecho laboral. De otra manera es imposible. Con esto concluyo. Yo le agradezco al Colegio de Abogados y al señor decano por la invitación, y no sé si tienen alguna pregunta, si no paso a retirar. Gracias. Felicitamos al doctor Roque David Calonge Rojas por su excelente exposición, para quien pido nuevamente un fuerte aplauso. Invitamos a nuestro decano, el doctor Víctor Anacleto Guerrero, para la entrega de un diploma de reconocimiento y un presente. Doctor Roque David Calonge Rojas recibe este diploma de reconocimiento del Colegio de Abogados por su brillante exposición, y pedimos siempre el apoyo del colegio y de todos los miembros del colegio. Asimismo, vamos a entregar un presente para que tenga el recuerdo de nuestro colegio, y asimismo también el apoyo en el requerimiento que haga el colegio sobre, evidentemente, el proceso laboral que el doctor es especialista en derecho laboral. Y no olvidar inscribirse al Congreso, y esperemos que todos estén presentes para que esto sea un éxito, y siempre buscando la justicia y de paso. Muchísimas gracias.